Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a la primera tutoría de esta materia que es Ciudadanía y Buen Vivir. En esta tarde vamos a compartir unos temas muy importantes como son los de la primera unidad. Les doy la bienvenida a esta primera tutoría. Mi nombre es Alex Urbano, les voy a acompañar durante este mes, este ciclo de Ciudadanía y Buen Vivir. Las indicaciones generales, por favor, todos los participantes de este foro, de esta videoconferencia, ayúdenme con silenciar el micrófono. Y si tienen alguna inquietud, pues lo vamos a dirigir por el foro de dudas e inquietudes que lo tenemos en la plataforma virtual. Para el día de hoy tenemos la siguiente agenda. Tenemos el modelo de zonas de aprendizaje. Ahí vamos a tratar la zona de confort, aprendizaje y la zona de pánico. Luego vamos a ver lo que es la identidad, la autoestima versus identidad y los factores que intervienen en el proceso de orientación vocacional. ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta videoconferencia y la temática estudiada en este módulo? Primero vamos a identificar las zonas de aprendizaje, que son muy importantes para nosotros tener en claro cuáles son las diferentes zonas de aprendizaje para poder lograr un desarrollo. Como segundo, tenemos que vamos a analizar las diferentes identidades en el entorno en el cual nosotros nos encontramos. Y vamos a definir el autoestima como una evaluación de cada uno. Y como último punto vamos a determinar los factores que intervienen en el proceso de orientación vocacional. Comencemos con el primer tema de nuestra clase virtual. Como primer tema tenemos la zona de confort. Tenemos las zonas de aprendizaje. Como primer punto, dentro de las zonas de aprendizaje tenemos la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort no es más que una zona, digámosle así, que es algo que nosotros sentimos en nuestro inconsciente, donde nos encontramos seguros. Es donde se encuentra todo lo que nosotros conocemos en nuestro entorno. Aquí encontramos todo lo que se refiere a la cotidianidad, nuestros hábitos, lo que hacemos a diario. Entonces, aquí nos vamos a sentir fuertes, aquí vamos a demostrar nuestras habilidades y fortalezas. En esta zona de confort, nosotros podemos determinar cuáles nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Nos sentimos cómodos porque estamos en algo que nosotros ya conocemos. Eso no quiere decir que esta zona de confort sea una zona buena. Existen zonas de confort, pongamos un ejemplo, por así decirlo. Dentro de una persona, un joven que vive en calle, digámoslo así, un pandillero, el entorno en el que él se desenvuelve, el entorno de la delincuencia, en el entorno de los robos, asesinatos, ese va a ser su zona de confort. Entonces, él se va a sentir seguro y cómodo de estar ahí, pero eso no quiere decir que esa zona sea buena. De igual manera, nosotros podemos encontrar una zona de confort, por ejemplo, como la mayoría de ustedes vienen de un proceso educativo donde se desarrollaban de manera presencial. Eso les hacía sentirse más seguros, más confiados de ustedes mismos. Ahora están en un proceso totalmente diferente, lo cual ha roto esa zona de confort, ¿sí? Ahí han pasado a lo que son la zona de aprendizaje. En una zona de aprendizaje nosotros encontramos muchas cosas que pueden ayudarnos a crecer. En esta zona de aprendizaje nosotros tenemos las metas, los sueños, los objetivos. Son herramientas que nos permiten a nosotros desarrollarnos de una manera diferente a lo que ya nosotros conocíamos. Por eso es un poquito difícil para algunos entrar a una zona de aprendizaje, porque se encuentran con obstáculos que les va a impedir llegar a una zona de aprendizaje. Entonces, estábamos hablando de esos obstáculos. Esto lo vamos a determinar como zona de pánico. Esta zona de pánico es la que no nos va a permitir avanzar a una zona de aprendizaje. Tenemos como las preguntas de siempre, ¿no?
el no puedo, la inseguridad, la ansiedad, perdón, los miedos están siempre presentes, ¿no? Como les decía, las inseguridades, las ansiedades. En esta zona de pánico nosotros no vamos a poder aprender nada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar inmersos con un miedo. Ese miedo no nos va a poder evolucionar y reaccionar a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Por lo cual, en esta zona de pánico únicamente es un obstáculo, es una zona de la cual nosotros no vamos a aprender nada. Cuando nosotros avancemos esta zona, crucemos esta zona de pánico, vamos a encontrarnos la zona de aprendizaje. Pero tengan presente que nosotros no podemos forzar a nadie a cruzar a la zona de aprendizaje de una manera brusca, porque ahí vamos a encontrar muchos factores que pueden incidir en su psicología, como pueden ser los traumas, los miedos, los problemas psicológicos que nosotros vamos a encontrar al obligar a una persona a adentrarse a algo que no conoce de una manera brusca. Por eso es importante nosotros entregar herramientas, entregar objetivos que le permitan a esa persona que desconoce, que desconoce, que no tiene una idea clara de lo que se va a enfrentar, darle las herramientas para que ella, de una manera más suave, digámoslo así, ella pueda ir de a poco adentrándose a una zona de aprendizaje, ¿sí? Recuerden, voy a ponerles, les habíamos puesto el ejemplo claro del chico que vivía en la calle y que este chico era que vivía en la vida de las pandillas, ¿sí? Como les dije, la zona de confort no es buena ni mala. Puede haber zonas de confort buenas y zonas de confort malas. Eso depende únicamente del individuo que se encuentra dentro de esa zona. El individuo, como les decía, en este chico del caso del pandillero, su zona de confort es la violencia, es los robos, son los asesinatos. Cuando una persona le ofrece, llega a una institución, le ofrece una salida a esa vida que él ya la tiene acostumbrada, se le dice, mira, ven, puedes salir de ahí, dejar esa vida de los vicios, de la delincuencia, tienes esto para evolucionar y crecer como persona. ¿Qué pasa en ese caso? Va a entrar a una zona de pánico. Esta persona va a entrar a una zona de pánico y va a decir, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que me puedo involucrar en la sociedad de una manera positiva? ¿Será que, y comienzan esos miedos, esas preguntas, a hacerle dudar de pasar de su zona de confort a una zona de aprendizaje? Pero si es que encontramos la motivación necesaria para que pase de esa zona a la otra, nosotros podemos lograr que ese joven salga de esa vida y entre y adquiera nuevas habilidades. Otro ejemplo común es, dentro de la zona de confort, por ejemplo, cuando nosotros en nuestros hogares tenemos un daño, digámoslo así, un daño eléctrico, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Estoy en mi zona de confort, no quiero salir. Lo más fácil para mí será llamar a una persona entendida en el tema de electricidad para que venga y arregle ese contratiempo. Eso sería lo más fácil. Hacerlo que otro, si yo puedo pagar, lo pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos involucrados en una zona de pánico, de miedo, porque no nos ponemos esas preguntas. ¿Cómo se hace? Yo no sé hacerlo. ¿Será que puedo hacerlo? Y si me pongo a hacerlo y lo arruino más, esas son las zonas de pánico y son las preguntas que siempre van a saltar ahí, las interrogantes que no nos van a permitir avanzar a una zona de aprendizaje. Como les dije, para pasar de ahí, nosotros de la zona de pánico tenemos que encontrar las herramientas. En este caso, por ejemplo, ahora en una era globalizada, nosotros encontramos tutoriales de todo el Internet que nos van a permitir ver cómo se hace alguna cosa. Entonces, esas herramientas nos van a permitir adquirir un aprendizaje. Y si nosotros ya nos decidimos saltar de esa zona de pánico y hacerlo, lo que no
no nos proponíamos hacer, vamos a adquirir un nuevo aprendizaje, vamos a adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias, y la próxima vez que tengamos ese inconveniente, nosotros vamos a ir con la mayor seguridad de que sí lo puedo hacer, porque ese aprendizaje ya está dentro de nosotros. Sí está claro esa parte de las zonas de aprendizaje. Entonces, no nos olvidemos, existen las tres zonas de aprendizaje. La primera, zona de confort, zona de pánico o miedo, y la zona de aprendizaje. La zona de confort es donde nosotros nos sentimos a gustos porque lo conocemos, porque sabemos lo que existe ahí y nos sentimos a gustos. No existe una zona de confort buena o mala, ¿sí? Lo importante es pasar de la zona de confort, romper la zona de miedo y llegar a una zona de aprendizaje, porque esa zona de aprendizaje nos va a poder desarrollarnos como personas en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Como siguiente punto dentro de nuestra clase virtual tenemos el tema de la identidad, ¿sí? La identidad no es más que las características físicas, psicológicas, humanas que se encuentran en cada una de las personas, comunidades, ¿sí? No olviden, la identidad puede ser de una persona o de una comunidad. Y pueden darse en varios contextos. Estos son en los contextos humano, en el contexto social y en el contexto personal. En el contexto humano nosotros vamos a encontrar algunas cantidades de identidades, ¿sí? Lo más importante es que nosotros nos identificamos a una especie que es el ser humano, ¿sí? De ahí vamos a tener otras características dentro de los aspectos humanos. Por ejemplo, el aspecto, digámoslo así, de identidad cultural, identidad ideográfica, ¿sí? Yo puedo decir, soy mestizo, ¿sí? Yo puedo decir, yo soy afrodescendiente, y vamos a encontrar un sinnúmero de identidades. Dentro de lo que es el campo social, ahí vamos a encontrar de igual manera algunas identidades. Por ejemplo, en el campo cultural, vamos a decir a qué etnia correspondemos, de qué identidad de género me representa, y vamos a encontrar de igual manera algunas identidades. Es así que como persona, al final, yo voy a tener algunos tipos de identidades. Pongamos un ejemplo de un artista famoso, ¿sí? Solamente por tomarlo como ejemplo, vamos a decir Ricky Martin. Por ejemplo, él puede decirnos, en una entrevista nos ha dicho que él tiene algunas identidades. Primera, él dice que es puertorriqueño. Eso viene a ser una identidad nacional, ¿sí? Porque lo está identificando dentro de un contexto que pertenece a un país definitivo, ¿sí? Entonces, él también nos puede decir que es latinoamericano, ¿sí? Esto es una identidad regional. Esto lo puede ir llevando así porque él se siente identificado con esta región. Luego nos va a decir que él es una persona gay porque se encuentra o se identifica con esa se podría decir, inclinación, ¿sí? También nosotros le podemos decir que él es un buen padre, ¿sí? También entra dentro de lo que es la identidad. Es un grupo que se va sesgando de otro, ¿sí? Puede haber un grupo de buenos padres, de malos padres. Entonces, la identidad, como les decía, se puede dar en diferentes contextos. Lo importante es que la identidad tiene que a nosotros identificarnos del resto de los demás, ¿sí? Esto sí, de manera positiva. Dentro de lo que es la Constitución del Ecuador, la identidad personal está consagrada en la Constitución de la República, en el artículo 66, el numeral 28, donde toda persona tiene derecho a una identidad, es decir, tiene derecho a un nombre, tiene derecho a una religión, tiene derecho a lo que él piense, ¿sí? Estamos de acuerdo hasta ahí. La identidad va marcando un sesgo en cada una de las proyecciones de vida que tenga cada individuo. Es decir, la identidad nos va sesgando o nos va diferenciando al uno de los otros.
Como identidad general, nosotros tenemos lo que es lo que nosotros conocíamos anteriormente, únicamente la cédula, el nombre. Ahora, actualmente nosotros ya nos tenemos otras formas de identificarnos en el aspecto humano, ¿no es cierto? Aparte de nuestro nombre, tenemos nuestro tipo de sangre, que no, en algunos se repite o en la mayoría se repite, pero de ahí nosotros tenemos algo que nos identifica, que son nuestras huellas dactilares y nuestro código de ADN. Eso va identificando a cada uno de nosotros. Y con la autoestima. La autoestima va muy de la mano con lo que es la identidad, ¿sí? La autoestima es ese valor extrínseco que nosotros le damos a cada uno de nuestros afectos hacia nosotros mismos. Es decir, el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos. Yo me quiero, yo me amo, yo me respeto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos autoestima, nosotros nos vamos a valorar. Esto nos va a crear un componente emocional y sugestivo que nos va a permitir desarrollarnos como personas y nos va a ayudar a crecer como nuestra identidad personal, ¿sí? Ya que el autoestima está muy arraigado de la identidad personal. Es decir, por ejemplo, vamos con un ejemplo claro. Hay dos grupos, ¿no es cierto? Grupo de los flaquitos, grupo de los gorditos. En el grupo de los gorditos, a veces, con una persona que desde pequeño que le diga, estás gordo, mira cómo comes, no te queda nada, esa autoestima va a bajar, ¿sí? Esos son factores que van a afectar el autoestima, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros no podemos elevarlo. Nosotros siempre vamos a aceptar. Cuando nosotros aceptamos nuestra propia identidad, es decir, sí es verdad, yo soy gordo, mi familia es gordita. Cuando era hasta los 18 años, así toda mi familia ha sido gordita y yo ya he de cambiar. Yo me acepto, yo me quiero como yo soy. Mientras tanto, si no me acepto, esa identidad me va a ir dañando, ¿sí? Va a hacer a sentirme en el grupo de los gorditos, una identidad falsa que me va a bajar la moral, que me va a desprestigiar. Psicológicamente me voy a volver un manojo de problemas y mi autoestima va a bajar de una manera muy importante. Entonces, la identidad va de la mano de la autoestima, ¿sí? Aceptar lo que soy y quererme como soy. Dentro de la identidad, por ejemplo, nosotros es algo que no podemos borrar. Nosotros a veces pertenecemos a un grupo social definido, es decir, yo personalmente soy mestizo, pero hay personas que vienen de otros grupos étnicos. Por ejemplo, hablemos de los indígenas. Eso no quiere decir que ellos valen menos o valen más, únicamente que a veces hay personas que tienen una autoestima baja y se creen inferiores por ser de una etnia diferente a la que está en su entorno, ¿sí me entienden? Entonces, cuando eso pasa, el autoestima baja, ¿sí? No nos aceptamos como somos, el autoestima baja, y nosotros queremos mostrar una identidad diferente a la que somos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, dentro de la identidad cultural, la mayoría de las etnias, digamos así, las mestizas, con los que en verdad tienen una autoestima alta, tienen una personalidad formada, aún conservan sus raíces, su vestimenta, sus tradiciones, su forma de vivir, su vivienda, ¿sí? Lo siguen conservando, mientras que otras personas dicen no sentirse a gusto con esa forma de vivir, entonces van cambiando esa identidad, van desviándose, tomando algo diferente de otras culturas. Es ahí donde nace también otro tema, que es la globalización. Que la globalización es totalmente contrario a la identidad, ya que la globalización lo que trata de hacer es reunir todas las ideas mundiales y irlas englobando en un solo,
para que todos tengamos un similar o igual pensamiento, cultura y todo lo que se desprende desde ahí, ¿sí? Por ejemplo, vamos hablando de este tema de globalización versus identidad, ¿sí? Dentro de lo que es la identidad, en nuestro pueblo podemos observar que esta globalización ha querido entrar directamente a arraigarse, ¿sí? Proponiendo lo que son fiestas, gastronomía, ¿sí? Dentro de lo que son fiestas nosotros conocemos el tradicional Halloween, ¿sí? Esto es un tema global que nació en Estados Unidos, pero actualmente se está arraigando en todo el mundo, ¿sí? En nuestro país, afortunadamente, se podría decir, tenemos todavía una identidad cultural muy marcada donde hacemos respetar lo que nosotros se nos ha heredado en lo que es identidad. Entonces, sí se ha frenado un poco ahí el tema de fiestas que vienen de otro lado, pero podemos ir más allá en lo que es, por ejemplo, en gastronomía, hablemos un ejemplo claro, lo que es una hamburguesa. Usted va a cualquier lugar y va a encontrar ese alimento que viene a ser parte de la globalización que se fue dando a conocer en todo el mundo, ¿sí? Pero ¿qué ha hecho nuestra identidad? Yo por ahí vi actualmente una hamburguesa de Milky. Entonces, nuestra identidad, la comida o la gastronomía autóctona de nuestra región se va mezclando con lo que traen de otro lado, ¿sí? Ahí vamos viendo cómo es el conflicto o el choque entre la globalización y nuestra identidad. Vamos a ver qué pasa a futuro, quién va a ganar, si nuestra identidad o si la globalización, pero eso ya depende de cada uno de ustedes, de cómo llevan esa autoestima y de cómo llevan esa identidad personal, ¿sí? Ustedes son más los que tienen la última palabra de proteger esa identidad o dejarse absorber de lo que es la globalización, ¿sí? Y como último tema tenemos los factores que intervienen en la orientación vocacional. La orientación vocacional va enfocada a lo que los jóvenes quieren ser en un futuro, ¿sí? Este proceso de orientación vocacional se lo arranca desde los niveles inferiores o básicos del colegio, donde los profesionales en orientación, psicología, van enrumbando a los jóvenes en qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Vamos a ver que dentro de esto encontramos algunos factores que van a influenciar directamente en la toma de decisión de nuestros jóvenes, ¿sí? Estos factores son, primero tenemos el factor familiar, luego tenemos los grupos de pares o también llamado nuestros amigos. Tenemos las diferencias individuales y los factores socioeconómicos, ¿sí? Estos factores pueden ser tanto positivos como negativos, pero al fin de cuentas van a intervenir en la toma de decisiones cuando nosotros queramos acceder a una profesión, ¿sí? Dentro de los familiares tenemos a nuestro papá, a nuestra mamá, que el papá fue abogado y dice, mi hijo, yo quiero que seas lo mismo, mira, acá yo ya sé cómo desenvolverme. Entonces nos van llenando esas ideas a nosotros, nos van bombardeando de ideas para hacernos inclinar por puede ser un gusto de él, ¿no? De nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro tío, de cualquier parte de la familia, pero van a influenciar en nosotros para la toma de esa decisión. Luego tenemos el grupo de pares, lo que son nuestros amigos. Siempre en el colegio, cuando nosotros nos encontramos, tenemos a nuestro mejor amigo y que a veces no nos queremos separar ni un momento de él, hacemos que nosotros, ¿qué vas a seguir? Economía. Listo, ¿no? Entonces los dos nos vamos a seguir economía, porque eres mi amigo y nos dejamos influenciar de ese amigo o de los pares que nosotros llamamos.
tenemos las diferencias individuales, que no son más que nuestras habilidades y destrezas. A veces nosotros ya tenemos nuestra idea clara y nos ponemos a reflexionar y en verdad vemos, digo, no soy apto para esto, me falta la habilidad de hacer esto, entonces voy tomando decisiones que me van a permitir inclinarme hacia uno u otro profesión o carrera que queramos seguir, ¿no? Y tenemos por último los factores socioeconómicos que también son muy importantes dentro de la toma de decisiones, ya que nos van a permitir decidir al fin de cuentas qué carrera seguir, qué profesión, dependiendo de lo que nosotros tengamos para afrontar esa carrera, ¿sí? ¿Estamos claros? Cualquier cosa, cualquier inquietud, yo sé que en esta videoconferencia el tiempo es muy corto, se quedan algunas cosas en el aire, entonces por lo mismo les voy a pedir que se dirijan a la cafetería virtual, ahí podemos ampliar los temas, pueden subir cualquier enlace, cualquier video que ustedes tengan que amplíe esta información. O si a ustedes les quedó alguna duda o inquietud, vamos igualmente al foro de dudas e inquietudes y ahí vamos a trabajar de manera colaborativa, ampliando esta información, respondiendo a lo que ustedes dispongan. ¿Sí? No se olviden de la tarea, tienen la tarea pendiente, realizarla, cualquier situación, cualquier inquietud, diríjanla a dudas e inquietudes y estamos ahí para contestar cualquier inquietud que ustedes tengan. Conmigo eso ha sido todo. Les agradezco mucho por estar presente en esta videoconferencia, en esta tutoría virtual presencial, que es la primera de nuestro módulo, que es Ciudadanía y Buen Vivir. Les agradezco. Muchas gracias.